Hola a todos, bienvenidos una vez más a su programa de Abogados sin Toga. Hoy nos acompaña la célebre abogada y experta en doctrina Dana Jiménez, que vamos a estar tocando un tema muy interesante como lo es la nulidad. Gracias a ti y a tu equipo por la invitación de hoy. Gracias a ti, doctora, es un placer estar hoy aquí contigo y bueno, querida audiencia. A lo largo del programa la doctora nos va a estar contestando unas ciertas preguntas clave que nos ayudará a entender mejor el concepto de nulidad. Doctora, ¿qué es exactamente la nulidad en el derecho? La nulidad se refiere a esa falta de validez que tienen los actos jurídicos, lo que significa que no va a producir sus efectos legales. Puede ser absoluta o relativa debido a las circunstancias que lo rodean. Hablemos de las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa? La nulidad absoluta afecta a los actos que contravienen al orden público y por ende no pueden ser convalidadas. En la nulidad relativa, en cambio, es aquella que puede ser subsanada o confirmada por las partes interesadas. ¿Qué criterios se consideran para hacer esta distinción entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa? Bueno, con respecto a esta pregunta, se dice que la doctrina consideró que la nulidad relativa procede cuando hay incapacidad de las partes o por los vicios del consentimiento, que son los defectos de los requisitos de validez. La nulidad absoluta procede cuando uno de los elementos de existencia, que es el consentimiento, el objeto o el incumplimiento de los contratos solemnes, que producían esa inexistencia del contrato para los partidarios de esta doctrina y por la ilicitud o la causa, los contratos contratarios al orden público o a las buenas costumbres. Dicho criterio incluye lo que es el orden público. Se refiere a qué es la distinción que debe hacerse en función al orden público, cuya violación produce esa nulidad absoluta, que no explica satisfactoriamente lo que se refiere a la nulidad relativa como una consecuencia de la incapacidad. Las reglas relativas a la incapacidad son de orden público, pero su violación solo genera esa nulidad absoluta. ¿Qué características definen a la nulidad absoluta y a la nulidad relativa? La nulidad absoluta puede ser alegada en cualquier estado y grado de la causa por estar interesado al orden público. La nulidad relativa tiene que ser alegada en el nivel de la demanda o en la contestación. La nulidad absoluta es parte de la doctrina imprescriptible porque el tiempo no puede ser convalidado debido a la ausencia de uno de los elementos de existencia. La nulidad relativa prescribe por el transcurso de 5 años, a partir del momento en que se descubrió ese error, el dolo o la violencia, o que la persona incapaz haya llegado a su mayoría de edad o se haya rehabilitado. ¿Quién está legitimado para intentar la acción de nulidad? En el caso de la nulidad, cualquier persona interesada puede plantear la acción de nulidad. En la relativa, solo la parte afectada tiene este derecho. ¿En qué casos pueden confirmarse la nulidad? La nulidad, en algunos casos, especialmente los partidarios de la inexistencia como una tercera categoría de la nulidad, han opinado que cuando falta uno de los elementos de existencia, que es el consentimiento, el objeto, la causa o sus distintas formalidades que se deben llevar a cabo para realizar dicho acto, no es necesaria la intervención judicial, ya que la tesis no resiste un análisis serio en cuanto a este tema, pero por cuanto nadie puede hacer justicia por sí mismo. Y cuando se plantea la nulidad por ausencia de uno de los elementos de existencia, es porque hay una apreciación de ese contrato que se va a realizar.
en el cual una de las partes fundamente su pretensión y el juez tiene el deber de constatar y declarar esa nulidad. Se dice que es correcto porque cualquier acción de nulidad debe ser declarada por un juez, ya que se requiere una evaluación judicial para determinar dicha nulidad. Doctora, ¿la nulidad está sujeta a alguna prescripción? En la nulidad no está sujeta a ninguna prescripción, mientras que la relativa podría estarlo dependiendo de su naturaleza. Doctora, ¿qué implica la excepción de nulidad en el proceso judicial? La excepción de nulidad se refiere a que es un argumento que puede plantear una de las partes en un juicio, alegando que el acto es nulo y por lo tanto debería desestimarlo. ¿Cuáles son los criterios para determinar si la nulidad ha de ser total o parcial? Se evalúa la naturaleza del acto y si el contenido restante puede cumplir con su finalidad. La nulidad sería total o parcial. ¿Qué efectos produce la nulidad tanto en relaciones entre las partes como con terceros? Los efectos liberatorios, ya que las partes quedan liberadas de sus obligaciones y restitutorias, implicando la devolución de lo que fue recibido. En el contrato de tracto sucesivo, los efectos pueden complicarse más aún. En los contratos liberatorios, en estos casos se debe devolver todas esas prestaciones y las partes pueden invocar los derechos derivados de lo que fue adjudicado bajo un contrato nulo. Los terceros de buena fe pueden tener una protección que es limitada, pero en general los actos no pueden producir efectos contra ellas. ¿Qué sucede con los efectos restitutorios respecto a terceros? Los terceros de buena fe pueden tener una protección limitada, pero en general los actos nulos no pueden tener efectos entre ellos. ¿Cuál es la regla general relacionada con la prescripción de la acción de nulidad? La regla general es que la acción resulta imprescriptible, salvo en la nulidad absoluta. No obstante, se debe considerar el tipo de acto en cuestión. ¿Cuáles son las responsabilidades y consecuencias que acarrean la nulidad de un contrato? Dependiendo de la naturaleza del acto, las partes pueden ser responsables de los daños y perjuicios causados por la nulidad del contrato, así como los intereses derivados de ellas. Doctora, ¿y nos podría explicar qué implica la confirmación de actos anulables? La confirmación es la aceptación en su momento podía ser nulo. Para que sea válido deben cumplirse con todos los requisitos y sus efectos varían según si se trata de confirmaciones totales o bien sea parciales. ¿Qué tipos de efecto produce la nulidad? Tenemos como primer efecto la retroactividad. Se dice que la nulidad tiene como efectos retroactivos, es decir, que se considera como un acto nulo que nunca ha existido desde su origen. Esto significa que cualquier efecto que haya producido en el momento de la declaración de nulidad queda sin valor. Tenemos como segundo efecto la restitución. Explica que las partes involucradas en el acto nulo deben restituirse mutuamente y lo que hayan recibido en virtud de ese pacto. Por ejemplo, si se ha celebrado un contrato de compraventa nulo, el comprador debe devolver al vendedor el bien y el vendedor debe devolverle la plata al comprador. La indemnización. En algunos casos, la parte perjudicada por un acto nulo puede tener derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se hayan ocasionado. Tenemos como último efecto la falta de oponibilidad. La nulidad de un acto puede ser opuesta a terceros que hayan adquirido de buena fe y a título oneroso un bien que fue objeto de un acto nulo. ¿Cuáles son los tipos de sentencia?
Tenemos como primer tipo de sentencia que es definitiva. Pone fin al proceso y resuelve el fondo del asunto. Son interlocutorias. ¿Por qué? Porque resuelven cuestiones incidentales durante ese proceso y pone fin a un acto. Son provisionales. Se dice que son medidas cautelares que se adoptan para asegurar un resultado que pone fin al proceso. Doctora, ¿y cuáles son los tipos de sentencia? Tenemos como primer tipo de sentencia es que la sentencia es definitiva porque pone fin al proceso y resuelve el fondo del asunto. Son interlocutorias porque resuelven cuestiones incidentales durante el proceso y pone fin a esto. Son provisionales. Se refieren a que son medidas cautelares que se adoptan para asegurar el resultado de un proceso, según el órgano que lo dicta. De primera instancia, que es dictada por el tribunal que conoce del asunto. De apelación, es dictada por un tribunal superior al que se recurre contra una sentencia de primera instancia. De casación, es dictada por un tribunal superior que revisa la sentencia de apelación y que generalmente por cuestiones de derecho. Según su naturaleza, son declarativas porque establecen la existencia o no de un derecho o una relación jurídica. Por ejemplo, una sentencia que declara la nulidad de un acto. Constitutivos. Crean, modifican o extinguen una relación o una situación. Por ejemplo, una sentencia que conoce el divorcio. Son condenatorias porque imponen al condenado el cumplimiento de una prestación, como lo es el pago de una indemnización causado por daños y perjuicios. Y eso es todo por hoy. Hemos cubierto un tema muy interesante que es fundamental en el derecho venezolano. Gracias por acompañarnos hoy aquí, doctora. Un placer haber estado el día de hoy en esta dicha entrevista. Gracias a usted por venir y acompañarnos las veces que usted lo desee. Un placer haber compartido contigo y con tu equipo el día de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales, en la mía, la del canal y la de la doctora, que las van a poder encontrar en la descripción del vídeo. Dar me gusta y dejar en la bandeja de comentarios sus opiniones con respecto al tema o cualquier pregunta que deseen realizarle a la doctora, ¿por qué no? Bueno, hasta luego. Bye. Bye.